La modificación que hizo el gobierno capitalino en el trazo de la ampliación de la línea 5 del Metrobús, tramo que sigue por el eje 3 Oriente, en su segmento puente vehicular de Muyuguarda, que termina en la Preparatoria 1, tiene a los vecinos de la zona divididos. Varios de ellos no quieren la construcción de la línea en esa zona y explican por qué. Porque hay pocos carriles y se ponen inclusive los tianguis un fin de semana. Imagínense con los tianguis, más aparte los carriles que ocupa el Metrobús, queda un carril. Y los clientes se meten a veces en ese carril y casi obstaculizan eso los fines de semana. Entre semana el tráfico está muy pesado. En el puente vehicular de Muyuguarda y el cruce con Periférico Sur, ya hay gente realizando trabajos a pesar de la inconformidad de muchos. Pues sí, porque está retrasando mucho los viajes. Eso sí es cierto, retrasa mucho, se cierra mucho el carril y pues, ¿en qué nos beneficia a nosotros? No nos beneficia en nada. Llegamos al trabajo bien tarde por lo mismo. Pero también hay quienes están de acuerdo en que haya nuevas formas de transportarse en su área. Porque facilita el transporte a todos. Es un mal pequeño para tener buenos resultados, para transportarnos todos, pero totalmente de acuerdo, es necesario. Con la ampliación del corredor, se añadirán 18.5 kilómetros al servicio que actualmente opera entre Río de los Remedios y San Lázaro. Entre San Lázaro y la Preparatoria 1 habrá 34 estaciones. Este transporte beneficiará a 50 colonias de las alcaldías Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan y Venustiano Carranza. En las imágenes, Libe Rodríguez, Saray Mariscal, 21 Noticias.